Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. Bueno, ¿cómo se imagina un país sin los jubilados adentro? El país tiene jubilados, tiene enfermos, tiene gente con discapacidades, claro, chicos con hambre. Él quiere gobernar un país de ricos, que se quede tranquilo, vivimos felices todos. Yo creo que el presidente pensó que era más fácil. Y pienso que se le está complicando. Acuérdense, porque para ahí mañana no. Se le está complicando. Y creo que se le va a complicar muchísimo más. ¡Habla el pueblo! ¿Llegás o no llegás a fin de mes? ¿Sos un cadáver o no? ¿Sos un cadáver o no? Nos vamos a la calle, Marratoaira, te escuchamos a vos y sobre todo a la gente, a ver si hay cadáveres vivientes, dale. ¿Llega a fin de mes? ¿Yo? Sí. No, ¿qué voy a llegar? ¿Cuántos días le dura la jubilación? 20 días. Si no, tampoco llego a fin de año. Si no lo ayudaran sus hijos, ¿cuántos días le duraría? ¿Qué sé yo? 10 días. ¿Vio lo que dijo el presidente? No sé. Si es mentira que la gente no llega a fin de mes. Que si fuera verdad caminaríamos entre cadáveres. No sé, este hijo de mil putas ya mejor que se vaya a la mierda. Ya se tendría que ir a la mierda. Este lo único que hizo entregar el país a Estados Unidos. Señor, ¿llega a fin de mes? No. ¿No? No. ¿Tiene trabajo? Sí. ¿Todos los cadáveres que hay? ¿A qué se dedica? Soy cocinero. ¿Y cuántos días le dura el sueldo? Hasta el 15 más o menos. Tirándolo. ¿Vio que dijo Milei que es mentira que la gente no llega a fin de mes? Está en pedo, Milei. Dice que usted es un mentiroso. ¿Milei dice que es un mentiroso? ¿Sabe que dice que la gente dice eso para ponerse sensiblera a la gente? Está enfermo, por que es una pelotudez que la gente diga que no llega a fin de mes. Que si fuera verdad caminaríamos entre los muertos. No, está loco, está muy loco. ¿Dijo eso? Sí, está muy loco, no, está muy loco, pobrecito. Está muy loco. Da lástima, ya no da ni ganas de hablar de él. Y yo le diría que tiene razón, le digo, no sé qué hacer con tantos dólares que gano ahora. Es un mentiroso. ¿Llegas a fin de mes? No, ni a palo. No, imposible. Encontramos pocas personas que llegan a fin de mes. Y es raro llegar a fin de mes. Rita, el presidente dice que usted es una mentirosa. ¿Por qué? Porque dice que es mentira que la gente no llega a fin de mes. Porque a él le sobra. Dice que si fuera verdad caminaríamos entre los cadáveres. Hay muchos cadáveres que él se niega a ver. Acá en el barrio vos ves a la noche cuánta gente duerme en la calle, cuánta gente pasa frío, revolviendo la basura. Están muertos en vida. Están muertos en vida. Ah, sos empleado. Claro. ¿Cuánto ganás? Antes de ir con eso,
Yo quería comentar lo que pero ¿cuánto ganas? estaba hablando con la señora. La pobreza bajó. La pobreza bajó. Ok, ¿cuánto Los ganas datos vos? indican eso. ¿Cuánto ganas? Yo gano 650.000. ¿Y si vas a fin de mes? Sí. Mami, ¿Y dónde también. vivís? Con mi abuela. ¿Llega? Sí. Con mi abuela. Con tu abuela. Con su No abuela. pagás Y alquiler. saca la abuela. Sí. Vive con Abu. ¿Pagás alquiler? No, no, expensas. ¿Vuelve a ser tan dramático el cual? Pará. No, te estoy preguntando. Porque te hablé la baja de la pobreza y Me te llama la saltás, atención. me parece. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Ale, ¿sabes por qué? Alejandro de Milei en ¿Sabes Instagram. ¿Sabes por qué? Alejandro de Milei en ¿Sabes por Instagram. Estoy diciendo que el cepo lo voy a levantar el día que termine de desactivar todas las bombas que dejó el kirchnerismo. Esta es la bomba de los putos. ¿Por qué no reparten los alimentos que están en los galpones? Si se están repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curras. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. Hacía rato que yo no escuchaba eso. Mira, tampoco es una genialidad. No. Pero es una frase más boluda que el agua de los fideos. El presidente dijo que es mentira que la gente no llega a fin de mes. ¿Qué opinás? Está más loco que todos nosotros. Ninguno llega. Nadie. ¿Quién llega? Buscá a alguien acá, preguntale a ver si llega. Gracias. Te hay un hambre, hermano. Estuvo bien, señor. La verdad que un poquito de humor. Está más loco que todos nosotros, dice. Está complicada la zona desde hace ya un rato, un par de horas que estamos mostrándote estas imágenes, esta marcha. Lo que ven ahora es un escenario con las aguas calmadas. Desde las 11 de la mañana empezaron a llegar los primeros manifestantes. Eran ya centenares para esa altura, todo el mundo arriba de la plaza, y empezaron de a poco a ocupar la vereda. Primero apareció en escena la Policía Federal Argentina. Hubo algunos empujones, algunos insultos por parte de los manifestantes que estaban ya sobre la calle Solís, y posteriormente refuerzo de gendarmería. Se subieron los ánimos, no hubo personas con heridas. No. Uy, cuidado, Carla. Bueno, ahí está, bueno, Carla está corriendo y te vemos, Carla, tranquila, con el bueno, equipo. avanzó Sí, el camión sí. hidrante Sí. Y empezaron también a tirar gases. Obviamente apareció el carro hidrante y escuché una periodista indignada. Y ahí vemos el disparo de agua. El disparo. El disparo. Justamente en esta escena. Y ahí el disparo de agua. ¿Viste? Como si estuviera... Esa agua. Te mojaron y viste. ¿Cuál es el problema? No se entiende, el operativo. El operativo no se entiende para No nada. se entiende. No se entiende si quieren despejar, No. despejar Ya está. para que marchen por una calle, si no, no se ponen de acuerdo. Acá lo que queda claro es que hay mucho efectivo, Ya está. hay mucho fotógrafo, entre comillas. Uy, ahí empezó. Ahí, pará, porque voló gas, voló gas innecesariamente, voló gas. No, pará, ¿qué haces? ¿Qué necesidad de meter el carro hidrante? ¿Qué necesidad de meter el carro hidrante? Mirá, es innecesario por completo, es una locura. ¿Pero qué están haciendo? Pero mirá vos, mirá. ¿Pero qué es? Esto es una locura. Es una locura total. No se vio ningún Pero tipo por de favor. ataque a las fuerzas policiales. 50 personas. 50 personas. ¿Pero qué es 50 esta personas. locura? Es Exactamente. algo que no se puede creer, chicos, esto. No hemos visto ¿Pero qué están algo haciendo? así. Y ahí vemos el disparo de agua. El disparo. El disparo. Justamente en esta escena. El disparo de agua. ¿Viste? Como si estuviera... Esa agua. Te mojaron. Una locura. Es un delirio. ¿Ustedes vieron con los colegas el chorro ese a dónde los tiró? Es Exacto. tremendo. Aparte, no se había, a diferencia de otras veces, Tremendo. no se vio incidentes como para responder de esta manera. Lo tengo a Mario. Mario no para de toser. A Mario le está pegando muy mal. Y con el agua salen todos rajando. Algunos necesitan agua. Sí. Hay algunos que son... Mira, el agua es peor que cualquier otra cosa. ¿no? no Le son tirás muy- agua, si pero tirara jabón también. Bueno, ustedes pueden ver cómo está avanzando rápidamente y corriendo prácticamente Recuperate, Carlita. este cordón de la policía. Carla. Claro, bueno, vos, Jan, también tenés mucha experiencia en estas coberturas, ¿no?
ahí lo que se veía primero era que los policías con el escudo intentaban repeler o alejar, no pudiéndolo haber controlado a través del cuerpo a cuerpo con los escudos de la policía, fueron con el carro hidrante, ¿no? Y ahí va contra todo. Algunos... Perdón. Sí, tranquila, Algunos Carla. siendo atendidos por los médicos y los asistentes de la posta sanitaria. Santi Martela, ¿qué está sucediendo allí, Santi? Elio, bueno, vos fíjate cómo ahora el resto de las columnas que recién preguntaban ustedes qué había pasado con las otras columnas, si se habían ido, si se habían movilizado de la esquina de Rivadavia y Callado. Bueno, mirá cómo están viniendo para acá, están tirando con el carro hidrante, mirá. Están tirando con el carro hidrante en la esquina de Paraná y Rivadavia. El carro hidrante de la policía de la ciudad está siendo utilizado para dispersar a los manifestantes que habían quedado en esta esquina. Nosotros nos habíamos corrido hacia el otro lado de la plaza, hacia el lado de Hipólito Yrigoyen, porque veíamos cómo el resto de las columnas que habían quedado cerca de la plaza habían empezado a avanzar, sí, con las banderas del Polo Obrero. Tenemos que volver rápidamente para este lado para mostrar esta situación y contarla. La gente que estaba en Paraná y Rivadavia, la policía los estaba sacando y al no querer avanzar de la manera en que pretendía la policía de la ciudad, bueno, vino el camión, el carro hidrante y está avanzando otra vez. Ya tiraron algunos chorros. Esa agua, te mojaron y viste. ¿Cuál es el problema? Mejor el agua que cualquier arma letal, obviamente. Los manifestantes en un momento, cuando se ve que llega la orden de retirar gendarmería para que deje de avanzar sobre las personas, en ese momento se da la retirada de la fuerza de seguridad y los manifestantes aplaudían. Mire. Ah, se van. Y la gente aplaude. Mira. Oh, finalmente, por fin mi perro pasó una mosca. Luis, papelón. ¿Podemos decir que fue un papelón, Luis? Pero sí, y podemos decir que si no estábamos con las cámaras, no se iban. Así que sentite autor de un acto de justicia, Fabián, te felicito. Más allá del heroísmo de algunos muchachos, ¿no? Novarecio en ese caso, en A24, lo cierto es que era un papelón hasta para Novarecio, digamos. A continuación, tiene la palabra la diputada Lilia Lemoine. Escuché pacientemente cómo la izquierda se victimizaba y mentía en reiteradas ocasiones, mintiendo sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza. ¿Por qué tienen la idea fija con el Estado de Israel? Yo creo que sé por qué. Sobre todo, ¿por qué mienten? Con los hechos acontecidos en la Franja de Gaza. Siempre que ustedes vean una bandera de Palestina acompañando a la izquierda o la izquierda acompañando a la bandera de Palestina, esas imágenes que ustedes muestran pueden ser consecuencia de una guerra, pero la mayoría son fabricadas. Nuestro presidente Javier Milei vende patria. Ustedes que trabajan para organismos internacionales con intereses que no son los patrios, obstaculizan el funcionamiento de un gobierno. No sé si están fingiendo demencia. Vaya terminando, diputada Lemoine. Perdón, ya termino. Vos ves cómo le estoy escapando a la pregunta que me vas a hacer ahora, ¿no? Sí, porque la noche de anoche fue muy complicada para el gobierno, ¿no? Allí se comieron 12 votaciones en la Cámara de Diputados. Perdimos todas. Sí, tal cual. Así es. Le bajaron los DNU. Creo, Eduardo, que hay que hacer varias consideraciones sobre esto, ¿no? La primera es que estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación electoral para conseguir el apoyo de otros legisladores del radicalismo, de la coalición cívica, etcétera, y hacer un poco de demagogia, ¿no? Porque esta es la verdad. ¿Qué quiso hacer, señora Diana? Se vengó. Está bien lo que dice Graf. Se vengó. Bueno, venganza de Mondino, claro. ¿Quieres un plato? Quiere que lo veamos porque, digamos, vamos de la información a lo... Todos queremos... Acá no sabes cómo está esta gente con la opinión dividida. Javier Milei should have tweeted a link to a cryptocurrency. No, he should not have linked done that. Great. Why do you think he did it? I think someone told him about that. He thought it was a good idea. Somebody made money out of this. $250 million vanished. Exactly. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know. I think I can speak for the audience when I say, wow, that is the first time tonight Diana Mondino says Milei is either corrupt or stupid. No. That's what you said.
Chicos, Diana Mondino, el arte de hacerte el sota es digno de una persona inteligente. Privado, no es ninguna estúpida Diana Mondino. Le hicieron pisar el palito. Pero ya venía de antes. El periodista saca la conclusión de que el gobierno está realizando un ajuste brutal con un enorme sufrimiento de la población y una represión muy trágica y continua en la calle. Ese es el cuadro que plantea el periodista. Y Diana Mondino plantea que puede haber cuestiones y nunca habla de la baja de la pobreza. El entrevistador, nos guste o no, le dice, o es tonto o es corrupto. En un momento, el periodista tan polémico le dice, pero ¿cómo que habla con los perros? ¿Pero cómo que...? ¿Pero qué? ¿Vos estás diciendo que está loco? No te puedo decir que no. A ver, míralo. We're avoiding very simple questions. I'm telling you you're not that he asking consulted with dogs. Milei hasn't denied this. Man. You're not denying it. You're just saying, well, other free leaders are You're narcissists. not asking the relevant questions. I mean, I'll decide what's relevant. It's my show. Exactly, it's your show, and I have the right to answer whether I like it or not. Es como que yo diga, Lili Franco dice que Johnny está loco. ¿Usted qué piensa? Que Lili Franco tiene razón, diciendo que Johnny está loco, ¿no? Es que, chicos, está ratificando lo de los perros, el desequilibrio. Lo ratifica, amigos. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Estoy equivocado en mi razonamiento? ¿En serio? No. A continuación tiene la palabra el diputado Ricardo López Murphy. Buenas tardes. La primera cuestión que uno tiene que preguntarse en este tema, ¿por qué tenemos hospitales de carácter federal? Muchos nos preguntamos qué hace Milman sentado con nosotros cuando hay una cantidad de pruebas suficientes para considerarlo uno de los autores intelectuales del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, junto a Patricia Bullrich, ideólogos del atentado contra la expresidenta. Esta persona que está ahí sentada, vos, Gerardo Milman, ¿la querías matar a Cristina? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo repaso veloz de otra semana feroz. Ayer el presidente hizo uso de la tan mal mencionada cadena nacional, estigmatizada durante mucho tiempo como una herramienta de comunicación masiva, pero que funcionaba como un talón de Aquiles para el humor social, estigmatizando a Cristina por el uso de la cadena. Bueno, ayer no le quedó otra a el esperpento que ostentamos como presidente de un gobierno totalmente al servicio de intereses extranjeros, que dijo sin decir prácticamente que para él es mucho más importante mantener esa ficción fiscal que poder acudir como representante del Estado argentino a las urgencias en los sectores más débiles. Explicó toda una perolata para clase media desinformada y propensa a encolumnarse en este tipo de experimentos antiperonistas, pero toda esa aplicación, ese entusiasmo omite grandes cuestiones como, por ejemplo, que si tanto le importa mantener ese sacrosanto déficit fiscal al que alude, tendría otras herramientas para hacerlo, como es las retenciones al campo, que bien estaban puestas y fueron bajadas. O sea que lo que hay es una explícita prioridad de los sectores concentrados, de los sectores a los que quiere rendir pleitesía y seguir endosando la complicidad, porque estamos ante un momento donde, y no voy a dar muchas vueltas
con esta idea, pero es un asunto que me viene repiqueteando como un pájaro carpintero mi capacidad de raciocinio y mi pensamiento intenso que gobierna gran parte de mi semana. Y el pájaro carpintero me picotea el cerebro para decirme que estamos ante una suerte de palestinización del pueblo argentino. Es decir, la mirada del sionismo sobre los palestinos, me lamento muchísimo admitir y empezar a reconocer que se parece mucho a la mirada que tiene este gobierno y las fuerzas represivas de Patricia Bullrich a la cabeza sobre todo aquel que se oponga a este holograma fiscal de ficción, esto es, jubilados, discapacitados, trabajadores en general, peronistas, socialistas, zurdos, cucas, comunistas, todo lo que signifique redistribución de la riqueza, justicia social, soberanía política, defensa de lo propio, amor propio por nuestra identidad como país, nuestra historia. Así que todo aquel que se oponga a esta implementación de un sistema colonial al servicio y total gobernanza y sumisión a los intereses extranjeros que están fagocitando y tomando por asalto nuestro país, en una invasión que es cada vez más visible y ensordecedora, todo aquel que se oponga a esto va a ser palestinizado, tratado como un ciudadano de segunda, cada vez más carente de derechos y objeto de toda clase de balines, gases, empujones, atropellos y prepotencias enfurecidas de las fuerzas represoras del Estado, que parecen avergonzar incluso a la mismísima vicepresidenta, que hoy por hoy le falta ponerse una boina al estilo del Che, al costado de lo que estamos viendo ahora. Entonces, el otro día escuchaba la magnífica entrevista de Roberto Caballero con Máximo Kirchner. Máximo tiró unas cuantas máximas, valga la redundancia. Estoy tratando de catalizar o agarrar alguna de las que tiró pero una que me quedó picando por ahí, flotando, es cuando apareció lo del Metrobús, por citar un ejemplo. La gente dijo, bueno, es una buena medida el Metrobús para aquellos que transitan Capital, Gran Buenos Aires, conurbano, porque va a acelerar los tiempos en los que la fuerza de trabajo, me gusta esta denominación que utilizó Máximo, la fuerza laboral puede llegar más rápidamente y prontamente a su trabajo y ganarle al tiempo que invierte o pierde en el traslado hacia su fuerza laboral, su lugar de trabajo, una hora de su vida. Esa hora de su vida no se le aplicó, no la pudo absorber hacia su propia o implementar hacia su propio cronograma de actividades, que esa hora pudiera haber sido estar sentado en la cocina de su casa tomando mate, o pasando tiempo con su familia, o descansando, o relajando, o mirando el celular, o lo que fuere, sino que esa hora que ganó el Metrobús se la terminó comiendo el sistema concentrado de los poderosos, porque al fin de cuentas probablemente esa hora ahora sea una hora de Uber, que alguien tiene que trabajar en otra cosa, invertir más tiempo para ganar y arañar un estándar de vida inferior al que tenía cuando estábamos mal. Y siempre aparece esa comparación contrafáctica, odiosa, caprichosa, pero que
nos envenena de buenos ejemplos de qué mal que estábamos o qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Y nos decían que estábamos realmente muy mal, pero comparado con esto, es el lugar al que parece queremos volver de alguna forma. Así que el presidente ayer se mostró en esa cadena nacional, se mostró determinado a seguir esa dirección tan ruinosa, sin importar el desgarramiento y el costo social, y que ahora se cuenta en muertos, porque la gente que trabaja en discapacidad, haciendo las terapias con los argentinos y argentinas que padecen alguna discapacidad y tienen que acudir a estas terapias, ya están viendo cómo se muere mucha gente que no tiene el acceso más a las medicaciones que necesita, a las terapias que necesita, y muchas veces los médicos, haciendo un esfuerzo que ya no puede continuar, terminan metiendo la mano en su propio bolsillo incluso para conseguir alguna receta o algún medicamento de los que se precisan. Así que es un tiempo que es una encerrona, esta es una encrucijada. Así que el pueblo atento, el pueblo sereno, el pueblo presente en las calles, como estuvo todos estos días, y felicito a Sergio Rodríguez, nuestro representante aquí en la mesa, que está en todas las mejores marchas, así como las grandes películas estaban en los mejores cines. Sergio estaba en las mejores marchas, incluso ha traído aquí a un compañero que fue uno de los baleados en esa escena patética, y mandamos un abrazo grande a Nico Munafó, otro de nuestros héroes en este lío, de C5N, que enrostró y enfrentó a estos siniestros verdugos cobardes que se esconden detrás de esos escarabajos de disfraces, que son muy gallitos para disparar contra el pueblo, pero son muy cobardes cuando una cámara los tiene delante y los puede mostrar. Así que son guapos desde la impunidad cobarde del uniforme que los pone en alguna forma difusos en su verdadera cara y su verdadero rostro. Bueno, voy a saludar al equipo. Gracias por estar del otro lado, gracias por ser parte de la Radio de las Madres, por apoyar a la Radio de las Madres, por bancar a la Radio de las Madres, por hacer crecer a esta radio que ustedes, que nos vienen siguiendo hace mucho tiempo, saben del gran esfuerzo, y por aquello de que la organización vence al tiempo, esta radio de alguna u otra forma, maravillosamente por el esfuerzo de todo el equipo, se ha organizado de tal manera que ha conformado un estrecho, elástico y resistente tejido social que hoy brinda este servicio de comunicación popular. Gracias. Sergio y la maravillosa Luciana Glesser. ¿Cómo andás, Luciana? Muy arriba, Camilo, nos dejaste muy feliz para este sábado, mucha onda. Qué ganas de vivir. Hay que encontrar. Hay que encontrar la punta del hilo de Ariadna para salir de este laberinto. Y voy a decir que por arriba no, porque por arriba los cobardes. Así que desandar cada uno de estos rincones. Y bueno, un poco esa es la tarea, ¿no? De pensarnos colectivamente, me parece. ¿Qué te dejó la cadena que no pusimos en la apertura porque estaba la apertura ya hecha de antemano, pues si no, no nos da el tiempo? Pero el mensaje del presidente del momento actual. Un poco más de lo mismo. Es cierto que en esto que es la medida concreta, ¿no? De blindar por ley el déficit fiscal, una ley que prohíbe y penaliza el déficit fiscal, hay que decir que esto ya se hizo, por eso decimos más de lo mismo en el 2001. Hay una etapa de Clarín del 2001, Del ¿no? 2001, sí. Que el déficit fiscal ya es ley, ¿no?
Exactamente, bueno, repitiendo esa misma medida, pero hay un dato, ¿no? Cuando él dice me van a sacar con los pies para adelante, o sea, muerto, ya es una evidencia de debilidad, ¿no? Porque está casi entregado. Y además decir, bueno, de la distancia que hay con lo que es la economía moderna, incluso la liberal, ¿no? Entendiendo que la política fiscal es precisamente eso, una política, que el déficit como el superávit son herramientas justamente que se manejan en los ciclos económicos, donde la combinación de variables son muchas, entonces, bueno, un frente externo, algún tipo, una sequía que te lleva incluso a momentos de gastar más y en los inviernos, bueno, acumular. Son mecanismos que se usan hoy en todos los países y por eso tenemos una mayor parte de países y sobre todo las economías centrales con déficit fiscal. Pero si me permitís, Camilo, porque en este juego que hay entre el proceso político y económico y la coyuntura, tenemos una coyuntura que está muy desacoplada del proceso político y económico, ¿no? Que no nos permite ver el contexto electoral, no está reflejando lo que está pasando en el mar de fondo. En ese sentido, algo que estuvo muy poco publicado, que es el resultado de YPF, porque YPF tiene cerrado a todos los medios, e YPF somos los dueños nosotros, el 51% del paquete accionario, y hay que mirar a Vaca Muerta, porque Vaca Muerta era la gran promesa para el desarrollo, o podía, o tenía el potencial, y me permito ya ponerlo en duda, de apalancar un desarrollo, dada la fenomenal reserva. Bueno, lo cierto es que a partir de un encuentro que hubo organizado por la Cámara Norteamericana del Foro de Energía, todos los empresarios presentes, la sensación es que Vaca Muerta pinchó, pero pinchó real. O sea, Vaca Muerta se murió, ¿qué pasó? Está convaleciente. Pinchó, de hecho, en la tapa de La Nación del día siguiente dice freno en Vaca Muerta. Si La Nación te dice freno en Vaca Muerta, es esto, ¿no? ¿Qué significa? A ver, tenemos proyecciones de caída de actividad del 30% para la cuenca patagónica. Esa caída de actividad todavía se sostiene en producción, lo que muestra que no hay nuevas inversiones, sino que se está sacando lo que ya hay, o sea, lo más rápido posible, sacar lo que hay. Hay que decir que es petróleo, siempre pensando en la exportación, por supuesto, ¿no? Todo esto es para la exportación. Exportar gas sigue siendo un espejismo. Abro un paréntesis porque también esta semana se anunció una mega inversión de 15.000 millones de dólares para justamente hacer gas licuado, que es lo que te permite poder exportar. Licuefacción, claro. Licuefacción. Bueno, y cuando le preguntás a la empresa, que es Pan American Energy, cómo llega a esos 15.000 millones, el textual es en 20 años. Con lo cual esa inversión, bueno, es relativa. Cierro paréntesis. La cara de susto de Luciana es increíble. Cierro paréntesis de este espejismo que es el sueño exportador de gas a gran escala, para decir que es petróleo, que se saca allá y que se está exportando y que de hecho está aliviando, descomprimiendo este problema estructural que tiene la economía argentina en su balanza externa, pero no hay nuevas inversiones. Y eso linkea directamente al balance YPF que se da a conocer 48 horas después, donde, bueno, una de las pocas notas dice, a pesar de la caída del Brent, YPF sigue ganando plata. El resultado operativo fue de 58 millones de dólares y el año pasado, en este mismo trimestre, el año pasado, comparando trimestre con trimestre, fue superior a los 500 millones de dólares. Entonces la ganancia neta de la compañía se derrumbó casi un 90%. O sea, de alguna forma YPF está gastando mucha plata por abajo de la mesa en publicidad también. Así es, bueno, el gasto... Que el gobierno había dicho que se terminaban las pautas, ¿no? Que terminaba el gasto en inversión de publicidad. Es lo que salta, que sube gasto en publicidad, que pasa de los 35 a casi 50 millones, sube endeudamiento, un endeudamiento por el cual paga tasas altas, y fíjate cómo inversión cae, ¿cierto? 5%, pero ¿por qué tan poco, no? Porque está el financiamiento del oleoducto Vaca Muerta Sur, sí, que es justamente la evacuación de ese petróleo. Entonces, para insistir con esto, porque Vaca Muerta se desarrolla gracias a la estatización o la recuperación de recuperación parcial, no estatización parcial de YPF, que en el acuerdo con Chevron permite desarrollar justamente la curva de aprendizaje. Lo más caro lo pone YPF. Se llega a un nivel de producción y ahora que hay que hacer nuevos desembolsos, o sea, subir un escalón, para lo cual tenés que volver a hundir capital,
Bueno, YPF no está impulsando ni funcionando como Está punta de lanza. repartiendo divisas entre los socios. Tampoco los privados o los jugadores de la cuenca, sino que lo que está haciendo es financiando la infraestructura de evacuación de ese petróleo, una vez más, lo que muestra que es para llevarse lo que hay lo más rápido posible y alejarse cada vez más. Quería hacer un ejercicio optimista y no me sale. Una vez más, bueno, eso que tenía el potencial de ser una palanca de desarrollo, agotando los recursos en una primarización total del sector. Muy bien. Y después vamos a hablar de el dinero, de qué es lo que está pasando con el dinero en la Argentina. Y también el caso Libra. El caso Libra realmente es un H5 tocado, en el juego del submarino, la batalla naval. H5 tocado, porque esta semana hubo grandes revelaciones, un trabajo tremendo que está haciendo el compañero, amigo y compañero Alconada Amón. Es increíble, no la dudemos de esa reconfiguración de los espacios. No hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no? Que el torpedo, el misil que haya golpeado el casco de la embarcación gubernamental haya sido nada menos que el profesor, ¿no? Hugo Alconada Amón, que es una piedra en el zapato para el sistema, trabajando en el grupo La Nación, y con una investigación que ha dado resultados tremendos con respecto al caso Libra, que se complica muchísimo la mentira, la pantomima de Javier Milei. Sergio, estuviste esta semana en varias marchas, fuiste a la de San Cayetano. Y en San Cayetano y en la plaza, y zafé ahí un poquito de no... pero, ¿puedo volver a lo que Sí, claro, hablando? por favor. ¿Viste la tapa de Clarín? Está todo JP Morgan menos el presidente, ¿te diste cuenta? Todos los de atrás que están, cuando habló el presidente, eran empleados de JP Morgan, o fueron, o trabajaron para... O sea que el presidente ahí es la foto de un títere. Sí. Esa es la foto, que fue lo que yo vi. Otra cosa que me ocurre, Luciana, están haciendo lo mismo que que cuando la privatizaron con YPF, secando los pozos y no invirtiendo para... Si hay una continuidad histórica es que YPF financia la necesidad de la industria. O sea, no se piensa en términos de, una vez más, palanca de desarrollo, sino cómo puede potenciar el sector. Bueno, es cierto que se necesitaba desarrollar la cuenca neuquina, eso patagónica, para decirlo con precisión, porque no es solo el Neuquén. Necesitaba un capital que no estaba disponible, y ahí el acuerdo con Chevron. Eso permite explotar la cuenca, que hoy es un dato, ¿no? La exportación de petróleo te alivia las cuentas externas, la cuenta corriente. Ahora, YPF podría tener un recorrido de realizar esta segunda etapa de grandes inversiones, o las dos cosas. Pero no las hace. No, y sobre todo está poniendo el cuerpo en el financiamiento del caño, que le va a ser funcional al resto de las compañías. Sí, pero el único que invierte es YPF. El que pone la jeta, porque el financiamiento fue para YPF, que claramente queda de garante. ¿Y no le estarán bajando el precio para, digamos, como hacerla morir para comprarla barata? Eso es lo que se me pasa por la cabeza a mí. Puede ser. Es que no necesitan privatizarla. De hecho, el 49%, si vamos a la composición del otro 49%, bueno, BlackRock tiene casi el 7% de ese 49%. BlackRock, que es el fondo de inversión más poderoso del mundo, incluso su PBI supera el de Japón y Alemania juntos. O sea, PBI no, supera el PBI, poder, sí. El flujo que maneja. Y en este rol, YPF, una vez más, le es absolutamente funcional a la industria. Fíjate qué bien que la hizo Miguel Galucho, que la armó, la puso toda en disposición, acompañó ese recorrido de la curva de aprendizaje y dijo, bueno, cuando esto ya está listo y bajamos el costo de producción o de perforación 10, 20, 30 veces, dijo, bueno, ahora yo me armo la compañía, que hay que decir una vez más, también la compañía que preside Miguel Galucho no es de Miguel Galucho, sino que es un pool de fondos de inversión ahí, la promiscua relación con el sector financiero. Sigamos con el tema de lo que fue la cadena, de lo que viene ahora políticamente. Los 12 DNUs que fueron volteados por
la Cámara de Diputados, que se despertó realmente el poder legislativo en la Argentina. ¿Cómo lo viste vos, Sergio? Y al fin un éxito para nosotros, ¿no? Porque son todos para ellos. No, me quedé con una imagen rara. Me imaginaba al Conadamón comiendo un choripán en la plaza con Villarroel con la boina del Che. Sí, ¿no? Qué buen análisis. Eso sería para una etapa de Barcelona. Sí, los compañeros menos pensados, ¿no? No puedo decir compañera Villarroel, pero hasta ahí llego, ¿no? Con el afecto. El que hay una defensora de genocidas, ¿no? Por supuesto, y la hija pródiga de la casta militar, ¿no? No hay que olvidarse de eso cuando muchos dicen hay que traerla para nuestro lado. No. Igual va a dar una sorpresa Villarruel. Ella por debajo, viste que cuando ves un pantano que el humo está flotando, bueno, ella es el humo ahora. Y ella está ahí. Ella tiene un poder atrás. Sí, totalmente. Sí, y aparte de alguna forma, en algunas ocasiones ha demostrado tener algún grado de consideración social hacia vos decís que ha sido humana, como de humanización. Y ha tenido algunos gestos de decir, mirá, no se le pueden sacar los remedios a los jubilados, no se le pueden sacar los remedios a los discapacitados, a los enfermos de... Nos van a matar por este análisis acá en esta radio, pero es verdad lo que estás diciendo. Eso lo ha dicho. Sí. Nosotros, yo no dejo nunca de tener claro quién es Villarruel. Pero bueno, en ese sentido se diferenció de Milei con esto, ¿no? Hay una clave en esto que está apareciendo, ¿no? Alconada atacando, Villarruel diferenciándose y mostrando un perfil sensible. Podemos también situar en esta línea la paliza que se comió en el Congreso, incluso algunos representantes de los grupos del Poder Real exponiendo, y faltaba que digan Cristina libre, ¿no? En esa sesión. Bueno, si ahí no hay una búsqueda, una construcción de una alternativa, justamente por parte de los grupos económicos, entendiendo que se agota ese muñequito, y en una doble jugada de armar una alternativa de esta derecha racional, pero con algún dejo de progresismo, que termine de absorber ese sello del peronismo, porque ¿cuál es el temor? Que ante un descontento creciente y trascendiendo la coyuntura electoral, porque no tiene que ver con eso, pero un descontento creciente, empresarios que están despidiendo a mansalva, y esto es de diálogos directos con los tipos, 300, 400, dice, estos tipos van a ir creciendo ese malestar, y el punto de acumulación va a ser necesariamente el kirchnerismo. Entonces, empezar a construir esa barrera de contención. Buscar otro muñeco. Para que no se rearme ese monstruo que es el kirchnerismo, para así se representa. ¿no? Hay una frase que me quedó me van surgiendo en este momento, ¿no? De lo que escuché todo el discurso de la cadena nacional. Milei dijo que había, a ver si yo escuché mal, lo veo a Carlitos Di Mari ahí a lo lejos. Es el verificador. Es el veedor. El veedor, sí, es el VAR. Veedor, claro, ahí está. El discurso de Milei, que dijo algo así como que 6 millones de personas que no comían, ahora comen, ¿no? Dijo algo así. Antes no comían y ahora comen. Yo no sé realmente las apócrifas encuestas y planillas que le acercan a Milei. Es muy fácil esto. Date una vuelta por Capital caminando, Caballito. No te estoy diciendo, Caballito, tienes cada media cuadra una persona durmiendo en la calle. Lo veo todas las mañanas cuando voy a trabajar, y cada vez más. Familias enteras. O sea, esos datos no se los puede creer nadie. 12 millones de personas bajó de la pobreza. Dijo eso. Dijo eso. A la indigencia, pienso yo, ¿no? No, tremendo, tremendo. No pagan alquiler y duermen en la calle, entonces tiene más plata. Emma Svinda me está mandando fotos, acá me mandó el tweet donde decía realmente los integrantes de la JP Morgan. Dice acá, increíble, un tweet, ¿no? Estoy citando. Al psicópata le escriben una frase del Joker en su discurso. Él la lee sin inmutarse. Estamos gobernados por un idiota, pero esta discusión ya la tuvimos muchas veces. Bueno, dice acá, no sé cuál fue la frase del Joker. Arriba está el video. Bueno, si lo tenés ahí en la computadora, ponelo si querés, pero yo no sé realmente cuál es la frase del Joker. No sería raro que pusieran este tipo de frases. Muchas cosa de la semana fue
para mí lamentable el nunca más que hicieron. Sí, sí. Kirchnerismo nunca más. Fue una ¿Se escucha muy jugada bajo? publicitaria para que hablemos de eso, me parece. Pero es una falta de respeto. Y es un manoseo a la frase nunca más. Pero nos obligaba a hablar, ¿o no, Camilo? Despreciar nuestra historia. Otra vez copiaron lo de el baldío, el basural, una estrategia que usó en su momento Mauricio Macri. ¿Se acuerdan cuando quiso comenzar su camino hacia la política? Usó una nenita, ¿te acordás? Usó una nenita que la miraba con desprecio y la tocaba con, con guantes, ¿no? Es una macriada. Sí, copiaron la misma fórmula porque siempre están realmente los mismos, ¿no? Incluso Milei se llena mucho la boca con esto de Einstein, de que haciendo siempre lo mismo no se pueden obtener resultados distintos, y está siempre con lo mismo. Está Sturzenegger a la cabeza. Hoy por hoy yo creo que es el hombre que está detrás del... es el ejecutor, es el Chasman de Chirolita. A veces que el títere de mano que es Milei lo tiene Sturzenegger sentado en su rodilla. Es el verdadero ideólogo. Y es el que le mete la mano por atrás a Milei. Es el que lo maneja, claro. Sí. Escucha, me gustaría hacer una encuesta. ¿Puedo hacer una encuesta? A ver que la gente opine si es o tonto o corrupto. O las dos cosas. Esa fue una de las frases tremendas que arrojó el resultado. Gracias por traer a colación esto, Sergito. El reportaje que le hiciera un periodista británico a Diana Mondino. Diana Mondino, que se fue masticando bronca del gobierno de Milei después de haber desatendido, primero de cometer una gran cantidad de bloopers, pero también apagando incendios todo el tiempo, porque Milei creaba conflictos diplomáticos a su paso durante los primeros meses de gobierno contra todo tipo de país. Igual ella no estaba a la altura, nunca estuvo a la altura, pero me parece que se está queriendo cobrar esto porque incluso dejó traslucir que lo considera una persona inestable desde el punto de vista mental. Es un inestable mental. Esto es lo que le preguntaba el periodista y ella dijo, no te lo puedo negar, o algo así. Dijo como que... No lo dejó como al... Eso no lo puedo decir yo, dijo, algo así, ¿no? Sí, se lo dejó ahí. Y también dijo en algún momento que o sería una persona no inteligente o poco inteligente. Sí, tonto. O corrupto. Alguna clase de corrupto. O sea, una especie, hay especies de corruptos, ¿viste? Sí, alguna Él clase sería de una de esas especies. O es corrupción o es... ¿Qué especie sería? Creo que forma parte de lo mismo que venía contando Diana Mondino, la paliza en el Congreso, la parada de manos. Sí, exactamente. Y también hay que decir que detrás de esto hay una operación, un negocio del diario Clarín con la adquisición de Telefónica, que está en un tironeo muy fuerte con el gobierno para que valide esa operación, para la cual el gobierno viene presentando algunas objeciones, y ese tironeo también tiene su reflejo en estas declaraciones de lo que uno puede decir fuego amigo, ¿no? Digo, entre preguntas. Y también, ¿no?, esta construcción de una alternativa que claramente están buscando los grupos económicos y que también se ve en el grito federal. Me causa mucha gracia que se llame grito federal. Sí, federal. Lo digo y me río, que se despegan a su vez del mismo armado en la provincia de Buenos Aires, que es Somos Buenos Aires, que es este rejunte donde vive Stolbizer y Manes, y se despegan porque claramente Somos Buenos Aires va a tener un pésimo desempeño en la provincia de Buenos Aires y no quieren ya hundir al proyecto de la Liga de los Gobernadores. No es la Liga de los Gobernadores, es este grupito de gobernadores, el grito federal, quedar pegado ya de movida una derrota. Pero entiendo que hay una búsqueda alternativa y pensando cuáles son esas alternativas o qué jugadores ponen, ¿no? Y esto es básicamente los factores de poder real, entendiendo que se les agota el muñeco. Sí, y también me empiezan a preparar una eventual asamblea, ¿no?, legislativa. Lo veo a Carlitos Di Mare que... Está nervioso. Ha cogido el teléfono, perdón, el micrófono. Me confundí de palabra, quise decir teléfono y dije... Pero ha cogido el micrófono y tiene el micrófono en sus manos y dice, desde en off, la voz en off,
Buenos días, Camilo, equipo, gente del Pulqui. ¿Por qué se ríe? No entiendo. No, bien, ya. Porque naciste para esto, Di María. Yo creo que esto es lo tuyo. Bueno, vamos a tener, acá Gary dice hay que ir al entretiempo. Vamos a poner una canción, a permitir que el invitado que ya llegó se acomode. ¿Querés presentarlo? No, vos lo tenés ahí. ¿Querés hacer la nota previa ahí, un pre? A ver si está listo. Ahí, fuera de entrar, cámara está calentando. ¿no? A ver si lo reconocen, no lo presentes. A ver. Díganlo a hablar, a ver si lo reconocen sin... ¿Está listo para hoy? Sí, ya estoy preparado, ya estuve entrenando. Lo importante es el equipo, así que nada, cuando tenga que entrar entro. Si tuvieras que siempre describir, que el director técnico lo pida. Si te tuvieras que describir sin decir tu nombre y apellido y que la gente te va a reconocer, te propongo un ejercicio de autodescripción. Sí. Describite sin decir tu nombre y apellido, ¿quién sos? A ver, según tu propia óptica, para que la gente descubra quién es el invitado. El papá de Vito. El papá de Vito, es un dato. Dato, no relato. Otra cosa más, a ver, hacete una poética con tu lengua en romance que tenés. Difícil poetizar con uno mismo, pero peronista, hincha de River. Listo, ya está. Ya, si no lo sacan. No, falta. Porque hay varios peronistas hinchas de River. A ver, acá River. te hace una pregunta. No es Copani, no es Copani. No es Copani. Copani, a ver, Sergio te hace una pregunta. Aníbal Troilo, John William Cook, son varios los peronistas hinchas de River. Bien, a ver. Como jugador de fútbol, ¿en qué puesto más te gusta jugar? ¿6, 7 o 8? De 2. Muy bueno. Está bien. Muy buena pregunta. Otra pregunta. Otra, es el que toca el timbre y sale rajando y patea el tacho. ¿Es así o no? Sí. Después lo vamos a explicar. Bueno, dale. Acá mi hermana Bárbara dice, saluden a la gente que está con el chat de la transmisión por YouTube. Sí, efectivamente. Gracias, Bárbara. Le mando un beso grande a mi hermana Bárbara, que fue operada de la boca, un implante mejor, salió. ¿no? Sí, pero tuvieron mala praxis, le perforaron el tabique acá. El tabique, un desastre, pobre. Así que está media convaleciente, le mandamos un beso Bárbara. grande. Que está alentando a la hinchada. Está como parada arriba de un paravalanchas en el chat de YouTube. Y es como que vamos, griten, puto. Igual invitemos a la gente a venir al Pulqui, los que están cerca. Sí. Estamos acá. Hasta la 1 estamos acá. Esto es Entre Ríos. Entre Ríos 488, ¿no? 484. 484. Muy bien, Sí, Carlito. Bueno, a ver, descubran al invitado. ¿Alguna pista más? ¿Alguna pista más? Bueno, voy a dar la última pista y le damos paso a la música. Dale. Es un gran artista el invitado que tenemos hoy. Yo tengo todos sus discos. Y vamos a escuchar una canción de su último disco. Cielos de Sangre, Vidalas de Amor, es el nombre del disco. No la va a cantar él, la canta Dolores Solá, este tema que se llama Federación.
AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Sigamos construyendo Moreno. Sigamos proyectando, haciendo. Sigamos realizando obras, asfaltos, luminarias, escuelas. Sigamos mejorando cada día la seguridad. Sigamos haciendo de Moreno el lugar que siempre quisimos. Sigamos con Mariel, que vamos bien. SUTEBA piensa en vos y en cada docente de la provincia de Buenos Aires. Capacitación, participación, movilización, salud y tiempo libre. Seguimos creciendo con más y mejores beneficios en defensa de nuestros derechos y por la escuela pública. Estamos en toda la provincia. Solo faltás vos. Afiliate. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Aeronáutica y volá alto. Podés estudiar la carrera de tripulante de cabina de pasajeros, despachante de aeronaves, tecnicatura aerocomercial, tecnicatura universitaria en gestión aeronáutica o seguridad operacional. Contamos con sedes en Zona Norte, Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 44, Microcentro, Avenida Belgrano 1975 y en Zona Sur, Portela 615, Lomas de Zamora. Informes e inscripciones administración carreras cortas @frbelargaa.utn.edu.ar. Medrano 951, segundo piso, oficina 201, teléfono 48 67 76 06. May Center Odontología. Imperdible promoción para sonreír. Implantes dentales 3x2. Consultanos al 011 50 31 39 59. Consultas sin cargo. May Center Odontología. Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13, AM530. Somos Radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. El plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno. ¿Cuál fue el proyecto de la Revolución de Mayo? Libro compilado por el profesor Hugo Chumbita que delata junto a otros prestigiosos historiadores el carácter apócrifo del controvertido plan. Una de las primeras operaciones de inteligencia contrarrevolucionaria de los imperios español y portugués en América. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho
para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Estamos aquí en el Pulqui. Acá vino recién un tachero que dice que Luis de Lía se olvidó en un taxi unos anteojos. Así que estos son los anteojos de Luis de Lía. Si alguien lo puede avisar. ¿Sabes que estás Nadie diría que estos son los anteojos de Luis de Lía. No, vos los ves modernos. afrancesados, sí. Están muy buenos. Hay gente que en el chat de la transmisión de YouTube acertó nuestro invitado. A ver, voy a decir quiénes acertaron. Alguno que acertó por acá. Bueno, varios son los que dijeron. Hernán Brienza, que lo recibimos con un gran abrazo de cariño. Alicia García Massa acertó. Nahuel Ferreira acertó. Y Laura Arena acertó. Marité acertó. Matías Albamonte acertó. Silvia Castro acertó. Ofelia Zárate acertó. Bueno, y licenciada Sandra Obadía también acertó. Sergio Sánchez también acertó. Marta Di Paulo acertó. Norma Romero acertó. Eleonora Toro acertó. Un montón de gente estaba participando de este juego. Alguno dijo antes Pablo Rago. Y Caruso Rompiendo también acertó que Hernán Brienza. Mirá cuánta gente te adivinó. El invitado, hay que hacerlo siempre ese jueguito, ¿no? De no decir el invitado, tenerlo ahí, que Carlitos Di Mari haga su rosarinada, ¿no? Y de móvil. Bueno, gracias por venir, viniste con Vito. Gracias acá. por la invitación. Vine con Vito porque la mañana lo obligaba. Muy bien. Ahí le agarró la timidez y después nos lleva puesto, pero. Yo siempre que tengo un programa te invito, con Vito. Muy bien. Muy pronto, un programa muy bien, para muy chicos. rápido, muy rápido. Ahora vacaciones de invierno. Bueno, ¿cómo estamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Argentina hoy, Hernán? Con tu análisis que tanto nos ha enriquecido la mirada durante mucho tiempo y nos sigue enriqueciendo. Es muy pero amplia bueno. la situación, ¿no? Digo, ¿Un qué? Muy amplia la pregunta sobre una situación que nos deja siempre un poquito más anodado, ¿no? Cada día que pasa uno se pregunta dónde está, ¿no?
y qué pasó con la Argentina que relativamente transitábamos hasta hace muy poco, ¿no? Con todas sus contradicciones, con todos sus defectos, con algunas de sus virtudes, con sus discusiones internas. Parece que esa Argentina, digo, de hace pocos meses, ya no es la misma, ¿no? Que se discuten otras cosas, que por ahí de fondo las discusiones son las mismas, pero las formas en las que se disputa el mundo de lo público son formas diferentes, ¿no? Y además con un personaje que es el presidente de la Nación, con una personalidad determinada, muy extrema para distintos, yo diría, distintas aristas. Es muy extremo en todas sus aristas comunicativas, en su violencia discursiva, en su equilibrio emocional, en sus políticas públicas, en su ideología, ¿no? Parece ser, yo diría que tiene como un efecto puercoespín, ¿no? Porque donde lo toques, Milei te agrede, ¿no? Y esto nos debería convocar a cierta misericordia con Milei como ser humano, si no fuera el presidente de la Nación Argentina, ¿no? O sea, yo si tuviera un amigo como Milei, estaría muy encima de él, tratando de ayudarlo. Pero es el presidente de la Nación y es un hombre que no ayuda a nadie, ¿no? Sino todo lo contrario, que agrede a las grandes mayorías. Desayuda. Desayuda, sí. No, digo esto porque también hay algo de del tránsito de lo humano que también hay que contemplarlo en Milei, ¿no? Yo siempre digo que el peor análisis que podemos hacer sobre la política es deshumanizar a los políticos, ¿no? Entonces construimos formas mitológicas de los líderes políticos, ¿no? Entonces, Cristina, por ejemplo, es infalible o malísima, maquiavélica, y ninguna de las dos es. Nunca una persona es las caricaturas que la política hace sobre ella, o que la comunicación hace sobre ellas, o que la comunicación hace sobre ellas. Bueno, con Milei también pasa un poco lo mismo, ¿no? Si uno humaniza el drama de ese muchacho, no tiene más que tenerle misericordia, pero rogarle por favor a Dios que deje de ser el presidente de los argentinos, porque el daño que hace con el daño que hicieron con él es irreversible en algún punto, ¿no? Nosotros que utilizamos mucho la palabra irreversible, pareciera que lo irreversible es el daño que hace casi siempre el neoliberalismo cuando gobierna, y más el daño que hace Milei. Digo irreversible el daño del neoliberalismo porque la sociedad argentina nunca fue la misma después del fracaso del plan económico de Martínez Dios en el 81, no fue la misma después del fracaso del 2001, no fue la misma después del fracaso del 2017-2018 de Macri, con lo cual la sociedad argentina cada vez que un proceso de reorganización nacional de corte neoliberal actuó, la Argentina salió, o las mayorías salieron diferentes y perjudicadas, ¿no? Sí. Y a mí me da la impresión que esta lógica de un Milei absolutamente deschavetado genera aún más dolores sobre la sociedad argentina, y dolores incluso te diría no solamente económicos, que los dolores económicos los vemos todos los días, ¿no? En la calle, los vemos en nuestros salarios, en nuestros bolsillos, en los amigos que se quedan sin trabajo y amigas que se quedan sin trabajo, en los jubilados que no llegan a fin de mes, pero creo que también hay un dolor espiritual y también un dolor yo diría psicológico, ¿no? Que es el del terror de no saber qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad de lo que te están planteando, ¿no? Cuando yo concuerdo con que las políticas de Milei son un poco psicotizantes, ¿no? Porque con absoluta certeza te dicen que bajó la pobreza en la Argentina. Y bueno, uno sabe que todos los gobiernos están obligados a decir que bajaron la pobreza en la Argentina, ¿no? Digo, yo recuerdo la frase de Aníbal Fernández diciendo que teníamos menos pobreza que en Alemania, digamos, ¿no? Digo, un gobierno siempre está obligado a decir que tiene menos pobreza. Pero la sensación que uno tiene es que es la imposición de esa verdad y es desde la propia creencia del emisor, ¿no?
creo que en algún punto Milei está hiper convencido de aquellas cosas que te intenta imponer, y que te las intenta imponer sin posibilidad de discusión, porque si vos las discutís sos un mandril, sos un imbécil, sos un argentino del mal, digamos, estás en contra del plan de las fuerzas del cielo. Sos un zurdo empobrecedor. Sí, por eso. Digo, yo puedo decir, no sé, estoy con una remera roja y podemos discutirlo, y puedo habilitar la posibilidad de otros discursos. Ahora, cuando yo digo esto es azul y el que no lo ve azul es un idiota, ya no hay posibilidad de diálogo, porque el otro, la única posibilidad que tiene es o quedar como un idiota o imponer a la fuerza su propio discurso de verdad. Entonces, eso es lo que es psicotizante, ¿no? Porque al mismo tiempo tenés una catarata de medios de comunicación repitiendo como focas: ha bajado la pobreza, ha bajado la pobreza, ¿no? Sí, sí. No, varias cosas se me ocurren preguntarte de lo que planteas, Brienza, pero ¿notás como un desacople entre el proceso político y económico? Digo, que es más largo, ciclos más largos, y cómo se narra la coyuntura. Digo, ¿está totalmente desenganchada o agarrada en algo que no refleja esa cosa común, digamos? Yo creo que en el gobierno hay dos grandes discursos, no en el sentido de las palabras, sino en el sentido de los relatos, ¿no? Creo que hay un discurso que es el discurso de los Milei Boys, que quizás están convencidos de que Milei es el profeta de la fuerza del cielo, y después creo que hay un sector del gobierno que está más ligado al mal tradicional en la política, que es el mal del saqueo, el mal del aprovechamiento de los negocios del Estado, que proviene fundamentalmente del macrismo, ¿no? Yo creo que, a diferencia de Macri, Milei es un bueno, y eso es lo más peligroso. ¿Milei es un qué? Es un bueno. ¿Cómo es eso? Claro, Macri es el mal en la política. Es el mal que utiliza la astucia, que utiliza el engaño, engaño, que es consciente de lo que está haciendo, por lo tanto sabe los límites de cuánto mal se tiene. Este es un bien intencionado que está, es un cruzado. Un bulineado, un pobre pibe. No sé si es exactamente un bien intencionado. No, que él tiene su cruzada en la cabeza. Sí, él está convencido que es parte del bien y parte de la fuerza del cielo. Y esos son los más peligrosos, ¿no? Los genocidios no los hacen los malos, los hacen los buenos, ¿no? Sí. Los que están queriendo hacer una limpieza étnica política. Sí, eso lo hace solamente alguien que cree que está enarbolando el bien, ¿no? Sí. Y que los demás son los malos. Es un redentor, que es un elegido para esa cruzada, para esa misión. Sí, la diferencia entre las lógicas de amigos y enemigos, como pueden ser las de los populismos, ya sea de izquierda o de derecha. Yo no estoy para nada de acuerdo con el término populismo, pero con lo que se denomina populismo, es que el populismo necesita del otro, necesita del que no piensa como uno para convertirlo como adversario, como enemigo, y confrontar con él. El problema de las fuerzas del bien es que no necesita de las fuerzas del mal, las tiene que erradicar. Y yo creo que ahí es donde se complejiza mucho la cuestión ética, política y yo diría casi existencial, ¿no? Digamos, si yo necesito de alguien para confrontar y construir mi identidad, de alguna manera le doy identidad al otro. Y esto lo hizo el kirchnerismo, también lo hizo el macrismo, pero a mí me da la impresión que Milei no necesita del otro para constituirse como identidad, sino que necesita de la abolición del otro para imponer su propia identidad. Y ahí me parece que es lo más peligroso. Yo pensaba hoy, reflexionaba con la gente al comienzo del programa, que percibo como una suerte de palestinización del pueblo argentino, ¿no? Todo aquel que se opone a estas ideas sufre un maltrato y una degradación a ciudadanos de segunda. Es objeto de toda clase de estigmatización y linchamiento mediático a coro, y también de la prepotencia arrolladora de las fuerzas públicas represivas. Todo aquel que, los jubilados, los discapacitados, los familiares discapacitados, los trabajadores en general, los cucas, los peronistas, los socialistas, los progresistas, los comunistas, lo que sea, todo pasa a ser como una especie de
parecido a lo que la mirada del sionismo tiene sobre los palestinos, Sí. ¿no? Sí, yo debo aclarar que soy sionista, como lo fue Perón, porque creo que el Estado de Israel tiene un derecho a la existencia. Aclaro esto porque por lo que voy a decir ahora. Yo veo en la construcción del enemigo que hizo el nazismo, en la construcción del enemigo que hace el Estado de Israel, del gobierno del Estado de Israel hoy, y lo que hace Milei, prácticas propagandísticas similares, que es la humillación del otro, la estigmatización del otro, la deshumanización del otro. El judío era una rata, el judío era avaro, el judío era el mal de Alemania, el palestino no es racional, el palestino no busca solo la guerra, el palestino no merece vivir, y el kirchnerista o el peronista es una cucaracha o un mandril. Los vamos a exterminar a todos, aunque sea a través de la batalla cultural, pero utilizan la palabra exterminación, exterminio. Vos sabés que entre el exterminio intelectual y el exterminio real hay muy poco, si vos además tu discurso es hiperviolento, ¿no? Y al mismo tiempo esa lógica de deshumanización permanente del otro, ¿no? Y de negación permanente, y la humillación del otro, la humillación del que no piensa como vos. Yo creo que en esas, la expectación pública de forma humillante, ¿no? Los nazis a los homosexuales y a los comunistas los ponían en una plaza pública, la expectación del público, y los castigaban públicamente. Sí, los hacían circular con una estrella. Sí, en el caso de judíos, pero en el caso de los comunistas y los homosexuales no. Era humillante en términos públicos. Bueno, también ocurre lo mismo con el kirchnerismo. Esto ya no es algo que solo de Milei, también lo hizo el macrismo con compañeros como Vudú, con otras personas que fueron detenidas públicamente y mostradas a la expectación pública como un espectáculo, ¿no? Pero Milei esto lo refuerza. Entonces yo creo que ahí hay una peligrosidad que nos está salvando, lo digo entre comillas, el fracaso económico de las políticas de Milei, ¿no? En ese sentido, Hitler, que asume en el 33, resolvió en la primera década las cuestiones de desocupación, las cuestiones de inflación, las cuestiones de la pobreza en Alemania, le dio cierta dignidad a los sectores del trabajo alemán rápidamente, creció la economía rápidamente, y eso lo volvió a Hitler de alguna manera incontestable para los sectores de la oposición, ¿no? Milei va, como todos sabemos, en un derrotero al fracaso de sus políticas económicas y al fracaso de una sociedad como era la Argentina, que era quizás la única sociedad, o la sociedad más homogénea socialmente de toda Latinoamérica, que está caracterizada no por ser la región más pobre, sino por ser la región más desigual, ¿no? Claro. Sí, la famosa clase media, ¿no? Y todos sus grises en el medio. Sí. Las clases medias, ¿no? Yo creo que hay un libro de Arturo Jauretche que es el más citado y el menos leído, o el peor leído, que es el medio pelo, ¿no? Sí, medio pelo argentino. Porque el medio pelo argentino, la mayoría cree que es es como la frase del de Maquiavelo de el fin justifica los medios, que no la dice en ningún momento del libro. Con Jauretche pasa algo parecido, ¿no? Como dice Jauretche, las clases medias son el medio pelo, y Jauretche nunca dice eso. Jauretche habla muy bien de las clases medias. De lo que habla mal es de un decil que impone pautas culturales, que es el medio pelo, que es la aristocracia o la oligarquía descendiente, y las clases medias y la burguesía ascendente, ¿no? Sí. Él dice que las clases medias... Ese vector aspiracional, ¿no? Sí, que las clases medias son intelectuales, ocupan espacios y cargos en las burocracias estatales del irigoyenismo y del peronismo, con lo cual no es crítico de las clases medias. Por eso digo, es interesante hablar de las clases medias, porque hay muchas clases medias. Lo que habría que preguntarse hoy si no hay un cuarto de pelo, ¿no? Que es las clases medias descendentes, sí, y ciertos sectores de las clases del trabajo ascendentes, que esto ocurrió, bueno, no ocurre ahora, sí, ahora ocurre la clase media descendente,
pero los sectores populares ascendentes ocurrió durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, y ese cuarto de pelo se volvió un poquito refractario de las propias políticas de inclusión, pero no eran las clases medias, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero creo que el kirchnerismo de alguna manera, o sobre todo el kirchnerismo más silvestre, más comunicacional, cuando atacó demasiado a las clases medias, se alejó de un sector que lo miraba con mucha simpatía, ¿no? Cuya mayoría de los militantes eran de clase media también, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces vos tenías militantes de clases medias diciendo que la clase media era tal o tal cosa, ¿no? Y había como una especie de tiringuería inversa, que era negarse a sí mismo como clase media para empobrecerse cuando eso debía dar orgullo. Un país de muchas clases medias es una forma es un país que debe sentirse orgulloso, y un pobre cuando llega a la clase media también se siente orgulloso, y creo que hay que justamente celebrar. No así un clase media cuando llega a la pobreza, pierde un poco, tiene el orgullo herido también. La pobreza nunca te puede dar Claro, orgullo. por supuesto, es una degradación. Uno puede vivir con dignidad la pobreza, sí, pero nunca la pobreza te puede dar orgullo o dignidad. Me acuerdo de una pintada. Solamente alguien que nunca fue pobre. No, por supuesto. Había una pintada, creo, en la puerta o en la entrada de la cava histórica pintada, alguien me corregirá si no, que decía, no sé si fue, creo que fue la cava, decía bienvenida clase media, ¿no? Sí. Había ¿no? Fue histórico eso, creo que fue durante el alfonsinismo. No sé si fue el clase. O en la dictadura. Yo la vi en el 2001. Sí, bienvenida clase media. Sí. Sergio. Hernán, acá también hay un quinto, digamos, que es el que está silenciado. La pregunta es, esta espiral del silencio, ¿quién está silenciando a los argentinos? ¿Nosotros o ellos? Yo creo que todos estamos silenciados. Por ejemplo, yo estoy silenciado porque estoy peleado con la mayoría del pueblo argentino, y creo que es una actitud gorila de mi parte. ¿Cómo es eso? Para explicar. Claro, enojarte con lo que votó a los argentinos, que los argentinos votaron a Milei, es gorila. Porque uno tiene que si uno no es mayoría, por lo menos tiene que respetar a esas mayorías. Tiene que pensar qué fue lo que les pasó. No hacer un análisis tipo se equivocaron y yo soy genial y... Ahí está. Sí. Lo que pasa es que ahí me lo siento como medio corrido. Ahí está. Me parece que la actitud de desprecio hacia lo que votaron las mayorías es una actitud gorila. Por lo tanto, antes de llevar adelante una actitud gorila públicamente, prefiero llamarme a silencio. También se llaman a silencio grandes sectores del peronismo que sienten culpa por el gobierno de Alberto Fernández y del peronismo y del kirchnerismo, porque el kirchnerismo estuvo adentro de ese gobierno entre el 2019 y el 2023. Por lo tanto, hay silencio de uno dice, no, habría que hacer tal cosa, y la gente te mira como diciendo, ¿y por qué no la hiciste, flaco, cuando te votamos? Entonces hay algo ahí de ese silencio. También creo que hay un silencio público de un sector de la sociedad argentina que votó a Milei y que ya se dio cuenta. Era eso que me refería. Hay silencio no de los dos lados. Por eso, y no lo va a decir todavía. Lo empieza a decir. Hace un silencio prudente, ¿no? Empieza como a decir, ¿viste? Reflexivo, está rendereando, está recalculando. Yo lo voté, pero bueno, no sabía lo que iba a hacer, ese tipo de cosas. Había una señora el otro día que decía que tiene un hijo discapacitado. Sí, en un video mío, un video tuyo, que decía, si sigue así, no lo voy a votar más. O sea, señora está en la plaza, le acaban de sacar todo. Si sigue así, ¿qué más tiene que hacer? Hay una chica en la plaza, no sé si es el mismo caso. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, Vito? Mirá el pelo de Vito, el corte es un maestro. Anda a hacer pichín. Dale, Vito. Anda al baño, dale, yo ahora me avisas. Bueno, siempre en los mejores momentos les pasa. Por suerte no quiere hacer lo segundo. Que es Vito, peor. lo único que tiene que hacer es ser peronista. Sí, es su primer mandato. Lo vas a inculcar, lo vas a adoctrinar. Yo la verdad es que yo no quiero eso. No querés. A mí no me lo... No, está ocupado, ahora cuando salga vamos. Yo no me gusta eso de inculcar. Lo único que le inculco es que sea de River. Pero la verdad es que sale del jardín, me mira y me dice, ¡viva Perón, papá! Y yo, a mí me da un poco de vergüenza porque digo, los demás deben creer que yo les
lo adoctrino y lo hago levantar a las 6 de la mañana para leer la Hora de los Pueblos y los libros de Perón y esas cosas, y nada que ver. Ya lo vas a hacer, hermano. A mí me gustaría que él lo elija. En vez de que vea Samba, que ahora está medio... Claro, Samba se transformó en... Que lo elija por osmosis, en otra cosa. ¿no? Que lo elija por ejemplo, ¿no? Que vea lo que son los padres y diga, bueno, esta es la verdad familiar, que es un poco lo que me pasó a mí, pero a mí nunca me... Bueno, sí, mi mamá un poco sí, pero no importa, es otro debate, no es para el psicoanálisis y no para acá. Pero volvamos a esa chica que no me acuerdo si era en tu... Acá me hace una pregunta video, después sí, para vos. Que dijo, bueno, yo lo voté y yo creo que tiene razón en las demás protestas. Exacto. Es el tuyo, Sí. es muy impactante ese. No, sí, porque la chica lo que dice, bueno, ahora me tocó a mí, yo salgo. Claro, cuando le llegó. Te tocó a vos. Cuando te tocó a vos salís, pero antes no salías. Ahí hay algo que describe la sociedad argentina y que describe esos sectores de clase media. No te metas. Que se sienten superiores moralmente. Pero no es el mono dicen, aspiracional. No, en realidad hay como una construcción de identidad de una Argentina, de pertenecer a una Argentina establecida. Vos hablás de eso, de la de lo que es y de lo que está haciendo. En mi libro, ¿Para qué sirvió el peronismo?, que salió el año pasado, yo tengo toda una explicación de esa Argentina establecida respecto de si perteneces o no pertenecer. Muchos quieren pertenecer y ni siquiera es, te diría, aspiracional en el sentido más jodido del término, sino en el sentido de querer pertenecer a un colectivo determinado que tiene determinadas pautas culturales y determinada forma de ser argentino. Lo impactante de esta chica que decía, cuando protestan los negros yo entiendo que los repriman, pero ahora estamos protestando nosotros. Claro. Nosotros somos diferentes. Y me parece que ahí es jodido el discurso de ella. Por supuesto ella no lo dice en esas palabras, pero lo está tramitando sin querer. Está transmitiendo sin querer. La ideología es aquello que nosotros no decimos, pero aquello que nosotros no pero transmitimos. Claro. Sí. Bueno, ese individualismo de esa mujer a mí me generó mucha desesperanza, ¿no? Acá hay una pregunta Bueno, pero espera, perdóname, ¿no? Pero puede pasar otra cosa, que la chica se canse y en un momento diga, bueno, pero si yo, que te estoy protestando, a mí me tratan así, cuando tratan así a los demás, quizás los demás no son tan desiguales a mí. Y eso es lo que la Clau llama las famosas demandas encadenadas, ¿no? Yo pido primero por mi hijo que tiene problemas de capacidad, el de al lado pide por su hijo que no tiene una buena educación pública, al lado está el jubilado, y cuando encadenás todas las demandas, chau, reconocerse en colectivo. Claro, sí. Acá la licenciada Sandra Obadía en nuestro chat de YouTube pregunta, Hernán, ¿podrías explicar en qué momento o con qué medidas el kirchnerismo atacó a las clases medias? No las atacó en términos de políticas públicas, al contrario, el kirchnerismo aumentó la clase media en un 50% según los datos del Fondo Monetario Internacional, pero ciertos discursos que se dieron por parte de comunicadores ligados al kirchnerismo y por militantes del propio kirchnerismo, yo recorrí el espinel del kirchnerismo y de todas las reuniones habidas y por haber en tipos de unidades básicas, centros culturales, hablaba con la gente y había dos discursos muy fuertes en la militancia kirchnerista y en los discursos de los, por ejemplo en 678 muchos panelistas hablaban de la famosa clase media y los militantes en los centros culturales repetían esta lógica de las clases medias como culpables de las clases medias y los medios de comunicación. Eran como los dos latiguillos en las cuales explicaban parte de, por ejemplo, la derrota del 2013, ¿no? Y yo creo que a veces es peor lo que decimos que lo que hacemos, ¿no? Porque podemos hacer cosas que están muy buenas, pero si nosotros las pronunciamos mal, las explicamos mal o las eso fue un error mal, sí, para estás mí, haciendo una... Igual, qué sé yo. Es tu mirada que es pasaron valiosa. 10 años del kirchnerismo, ¿no? De ese kirchnerismo. Sí. Fue la década perdida momento, esta. ¿no? Del mejor momento histórico de la Argentina desde el 55
pasaron 10 años, ¿no? Y creo que hay que tomar conciencia también de esa lejanía para repensar y repensarnos, ¿no? Digamos, no para... Y posiblemente un discurso llevado adelante en el 2012, el 2013, hoy pueda ser efectivo, pero no lo fue en ese momento. Digamos, pero eso lo sabés a posteriori. Lo que sí creo, yo no creo en las autocríticas. Para mí la autocrítica que la haga Macri, que tomó 50.000 millones de dólares de deuda. Sí. Pelearse un rato con la clase media, bueno, es parte de los errores que tiene cualquier... Brienza, los trabajadores, la CGT hizo un paro por el impuesto a las ganancias. Sí, claro, bueno, voy a poner un poco también, darle escondido volumen al bajo la argumento de los militantes cuando hablan de esa clase media. Y también los limitantes que tiene que el sujeto histórico sea consumidor, ¿no? Y que no tenga profundidad política es también. Que vos estás haciendo en ese momento, estás haciendo y diciendo en ese momento. Bueno, no te vas a poner en ese momento a reflexionar sobre lo que estás haciendo. 10 años después capaz poder reflexionar, ¿no? Y yo creo que lo peor que se puede hacer es no reflexionar 10 años después, ¿no? Y seguir repitiendo cosas que ya dijimos, porque en realidad cristalizamos lo que hicimos o lo que dijimos, ¿no? Y yo creo que el peronismo necesita muchísima reflexión, no autocrítica. Por autocrítica es decirle al otro sí me equivoqué. Bueno, yo no creo en decirle al otro sí me equivoqué, porque la verdad es que el otro hace desastres y está todo el tiempo intentando que yo desaparezca. Entonces, bueno, yo no me interesa el otro para hacer autocrítica. Entonces no sos de los que... Sí mejorar las condiciones de nuestro decidir y nuestro hacer para aquellos que no son el otro y que no están definidos como el otro, sino que a veces no son el otro en mayúscula, que es el que quiere desaparecerte, sino el otro en minúscula, que simplemente no es parte de lo que vos sos. Que un día te puede acompañar, otro día claro, no. claro. De hecho pasó. Cristina, sí. ¿No? Entonces, es ese 34% claro, oscilante. Sí, por eso, bueno, a mí me parece que hay que hablarle también a ese 34% oscilante y que de alguna manera te considere de nuevo una alternativa, porque ya te consideró una alternativa, ¿no? En el relato del voto electoral argentino, vos tenés que en el 2011 el 54% de la población votó a Cristina, ¿no? Y en ese 54% había muchísima clase media. Y no había una población convencida de las 3 banderas y las 20 verdades justicialistas. Más bien era mucha gente era común y de clase común entre comillas y de clase media, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el 2013 con eso? Y en el 2015 yo creo que un 51%, muy poquito, por muy poquito, hubo gente que quiso mejorar las condiciones en las cuales el país había dejado al kirchnerismo. Mejorar las condiciones aún más, y eso consistía en cambiar lo malo, lo malo que encontraban esos sectores, y mantener lo bueno, ¿no? Macri hizo y ganó con ese discurso. Ganó con ese discurso, sí. Por eso, en realidad, después del 19 la gente se dio cuenta que en realidad que no le funcionó. Macri era un kirchnerista blanco, como de la Rúa. Era un menemista blanco de la Rúa, ¿se acuerdan? Menemista sin corrupción. Bueno, en el discurso del 2015, Macri funcionaba como un kirchnerista blanco. Yo te voy a dejar, no vas a perder nada de lo que te dio el kirchnerismo conmigo. Lo que sí, no vas a tener corrupción, no vas a tener lógica amigo-enemigo, te vas a poder sentar con tu familiar a comer los ñoquis los domingos. Y lo que hizo Macri es empeorar todas las condiciones, porque finalmente terminaste las trompadas en las mesas de Navidad con Macri, persiguió a la oposición como nunca antes se había perseguido en la Argentina en democracia, tomó 50.000 millones de dólares de deuda, le quitó los beneficios al consumo de grandes mayoría de los argentinos. Usó al Estado como garante para un empréstito fraudulento. Sí, pero además para su propio negocio, porque claro. Yo no sé si debería hablar de esto, porque a mí cuando hablo de estas cosas siempre me dejan sin trabajo en todos lados. Pero yo creo que el problema de la corrupción en la Argentina es, una cosa es
la corrupción política en el sentido de funcionarios que hacen caja para los negocios, para sostener la política, y en el medio hacen caja para sí mismos. Eso lo hacen todos los partidos políticos. Lo que no hace, lo que sí hacen estrictamente las élites argentinas cuando gobiernan es utilizar el aparato del Estado para sus propios negocios públicos. ¿Por qué? Porque el político común, ya sea el abogado radical o el politólogo peronista o lo que quieras, no tiene negocios establecidos en la Argentina. Es decir, vive de su salario. Entonces, si se afanan 9 millones de dólares, como hace López, es una cuestión estrictamente individual, que vos puede estar más o menos extendida, pero es estrictamente individual. Ahora, cuando yo soy el dueño del Correo Argentino y utilizo al Estado-Nación para enriquecer al Correo Argentino... Sí, perdonarme, una deuda de 75.000 millones de dólares. Cuando yo utilizo al Estado-Nación argentino para bajarle las retenciones a las empresas agroexportadoras, porque yo soy parte de los pools de siembra, ahí estamos hablando de una corrupción de una dimensión desconocida. Cuando yo utilizo el Estado-Nación y al ejército argentino para apropiarme de millones de hectáreas y repartirlos entre mis amigos, ahí estoy haciendo un acto de corrupción, de apropiación del Estado, de todos los argentinos. Esa es con la verdadera tuya. Cuando yo utilizo la toma de deuda del Fondo Monetario Internacional para hacer una bicicleta financiera, para que mis amigos puedan vender dólares, comprar pesos, ponerlos en 3 meses a interés y después volver a comprar dólares y fugársela, ahí estoy utilizando la de todos para enriquecer a un grupo homogéneo, que es la élite tradicional argentina, que además es una élite corrupta, que es una élite que es dominante y no dirigente, que no tiene proyecto de país más que el saqueo. Entonces yo creo que muchas veces es mucho más fácil comprender o ver al funcionario X que se afanó un vuelto que comprender toda la maquinaria de corrupción que tiene la élite. Sí, el famoso se robaron un PBI que nadie lo supo explicar nunca. Digo, no, viste que Jauretche hablaba de corrupción coyuntural y estructural. ¿No la sabemos explicar a la estructural? Es que ¿Qué es lo que deberíamos? Es difícil, porque la estructural necesita saber economía. Pero ¿cómo hacemos para que el pueblo comprenda? Y necesitamos que los economistas, que son pocos economistas de este lado, porque generalmente, digo, vos estudiás economía, porque la Argentina establecida es esto. Digo, vos estudiás ciencia política, y vos podés elegir en estar desocupado y no llegar a fin de mes, o ir a la Ditela a ser profesor y que te den una millonada de plata por ser profesor, o participar de distintas consultoras que están pagadas por las grandes empresas o por los grandes medios de comunicación para que vos digas, no, está ganando Milei en Provincia de Buenos Aires y ese tipo de cosas. Sí. Lo importante es la institucionalidad y no bajo la pobreza. Como tu futuro depende, tu futuro y la comida de tus hijos depende de tu salario, vos en vez de quedarte como un politólogo peronista muerto de hambre que no llega a fin de mes, vas a la Ditela, es lógico. El 90% de la población, salvo que hayas tenido una madre muy hincha pelota, se deja de ser peronista. Con los economistas pasa lo mismo. Digo, sí, con los políticos también. Massa terminó trabajando en Glencore. Vos estudiás 5 años de economía, ¿no? Entonces, terminás, te recibís. ¿Qué haces? Claro. ¿Vas a trabajar? ¿Dónde se consigue laburo? ¿Vas a decir la verdad en economía o entras en una consultora que diga no, lo importante es la inflación es el impuesto a los pobres? Es más fácil. Y garantizás el saqueo de los grupos económicos que te pagan. Bueno, la tenés a ella, pobre, que está acá. Por eso la valoramos mucho, Luciana, porque ella llega a la... mira, yo siempre se lo digo. No, yo estoy estudiando para contador público y voy a enseñar cómo evadir impuestos. Claro, digo, me acaba de explicar Brienza que estoy por el camino incorrecto de la vida y que tengo que hacer exactamente lo otro. Pero acá hay algo que también hay que pensar. Digo, no hay posibilidad de que los sectores populares sean hegemónicos si no construyen su propia red de contención a militantes, intelectuales, trabajadores que defiendan un modelo nacional y popular, porque si no condenás a tu intelectualidad a que se venda o que se muera de hambre. Si vos CONICET
Claro, eso, el CONICET, por ejemplo, los proyectos de las universidades públicas del conurbano, que para mí fue inteligentísimo hecho eso por Cristina. ¿Por qué fue inteligentísimo? Porque lo que justamente intentó es crear esa red de intelectuales con sustento propio, ¿no? Y el CONICET, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? Vos salís del Estado y te destruyen las universidades públicas, y lo hacen adrede, no es que es con la tuya, lo hacen adrede. Digo, ¿por qué? Porque lo que están haciendo es recuperando la hegemonía dentro del sistema intelectual argentino. Entonces, lo que hay que pensar es realmente cómo se elabora eso, cómo se elabora un bloque hegemónico alternativo en serio. ¿Cuál es el problema? Que si vos estás fuera del Estado, como vos no sos parte, vos no tenés fuerzas productivas propias, es decir, vos no tenés empresarios grosos en serio, vos no contás con gran capital en serio, lo que pasa es que no podés sostener ese aparato. Ahora, también es cierto que la lógica del reparto interno del bloque contrahegemónico tiene que ser funcional o no, porque si no te quedás sin posibilidad de defensa de tus propios intereses. Exactamente. Y además las mayorías, no es que las mayorías toman conciencia de esto y dicen, bueno, vamos a hacer una vaquita para que nuestro aparato político pueda construir un bloque hegemónico propio. ¿Está abierto el micrófono ese? ¿Sí? A ver, prendele el cosito, prendelo, está arriba. Sí, está arriba. Hola. Ahí está, dale. Sí, Hernán, hace poco, un par de meses o menos, salió tu libro Síntoma Milei. Y vi que hablabas de la patria influencer y hacías algunos ejemplos, hablas algo de Jauretche y todo. ¿Qué podemos encontrar en el libro? Aparte así, Vito, bueno, si no tenés que ir a dar clases en distintos lados. Siempre hay un Barros Esqueloto que te tira un centro al área. No, justo un Barros Esqueloto le tiraste por la cabeza, Gallina. Bueno. A propósito, bien. No creo que el pase de centro se lo dé el mellizo. Yo creo que el libro es una continuidad de para qué sirvió el peronismo. ¿Por qué? Porque Milei es síntoma también de lo que ocurrió, de la pregunta en pasado del peronismo. De alguna manera, pero esto no significa... Hay dos grandes respuestas a por qué Milei. Una es porque el peronismo es malo y se equivocó, hay que hacer autocrítica, la socialdemocracia, Cristina y todo eso. Para mí esa es una respuesta pava. La segunda respuesta pava es la sociedad se derechizó, los argentinos son todos tarados, otra respuesta pava. Pero sí creo que Milei es síntoma de algo. Milei es síntoma de algo que pasó en la sociedad argentina y que es que una gran mayoría visualizó que el Estado-Nación argentino que había construido a lo largo de 100 y pico de años no estaba siendo eficiente. Y no estaba siendo eficiente en los tres grandes pactos sociales que hizo la sociedad argentina a lo largo de su historia, que es el Pacto Social de la Educación con Roca, el Pacto Social de la Justicia Social con Perón y el Pacto Democrático con Alfonsín. Esos tres grandes pactos sociales para mí la sociedad considera que están rotos. Por eso no les importa que Milei los vuelva a romper, porque ya están rotos de antes. Porque ya ni la educación pública, ni la justicia social, ni la democracia significan para las mayorías lo que significaron en un momento. Y esto voy a ser crudo, con la educación pública, más allá del esfuerzo de los gobiernos nacionales y populares, más allá de los maestros y profesores y universidades que funcionan, creo que quebró su rol y su misión de igualarnos a todos los argentinos, ¿no? Esa educación pública a la cual iban el hijo del rico y el hijo del pobre, el hijo de clase media, y se igualaban todos, ese proyecto fracasó. Hoy los hijos de la clase media... Salvo en la universidad, perdón, sí, en el nivel terciario. Sí. Dale un tiempito a Milei y lo destroza. Y también lo destruye por completo. Hoy las clases medias, los hijos de los funcionarios, los hijos de los profesionales eligen la educación privada para sus hijos. Y eso habla del fracaso de las políticas públicas de la educación pública en la Argentina. La segunda es la justicia social, que es la última gran modernización de lo que es la justicia social en la Argentina fue la asignación universal por hijo, que comprendió
que no se podía seguir con la protección social del estado de bienestar de 1940, porque ya el hombre no era la cabeza de la familia, porque no había un estado capitalista industrial y no había un estado-nación. Por lo tanto, no había autoridad masculina para sostener como el estado de bienestar clásico, y fue a la asignación universal por hijo que cobraban las mujeres que tenían hijos en edad de estudiar. Pero después, el problema que nos pasó en el 2023, que cuando vos le asustabas a alguien con que iba a perder el aguinaldo, las 8 horas, las horas extras, las vacaciones pagas y todo eso, el tipo dice, no, a mí Freddy Krueger ya me mató. Es decir, yo no tengo esos beneficios, con lo cual no me asustes con algo que yo ya no tengo. Sí, no me asustes con la precarización, porque ya estamos todos precarizados, laburando en Uber, Rappi, lo que sea. Pero además, muchachos, digo, nosotros estamos precarizados. Todos, ¿Ustedes cobran en blanco en la radio? Digo, yo cobro en blanco en una universidad, pero después hago malabarismos dando facturas a todos los lugares donde trabajo. Por lo tanto, hay algo ahí que el discurso quedó absolutamente desfasado. Digo, la propia sociedad capitalista en la cual nosotros nos movemos y nosotros hicimos políticas públicas, ya había dejado de lado un mundo del trabajo que se había Pero también realizado. lo permitimos, ¿eh? Bueno, quizás no se podía hacer otra cosa. Sí. Digo, en el corazón del peronismo, el aguinaldo... Pensemos en serio esto, ¿no? No Por es ejemplo, ley. la precarización en el Estado empezó con el menemismo. El kirchnerismo, ¿qué hacía? ¿Ponía en blanco a los que ya habían sido precarizados o sumaba una masa de 20 o 30% de desocupados a la economía de la manera que fuera? Sí, facturando. Bueno, facturando, claro. Bueno, En Radio Nacional. por ejemplo, digo, pero ahí es interesante pensarlo porque la estrategia primera es, bueno, yo incorporo gente al mercado de trabajo, después veo qué hago. Pero está bien, es cierto. Pero el problema es que finalmente, 20 años después, con las crisis económicas después del 2015 en adelante, quedaste en un mundo de precarización donde el trabajador no se sintió contenido al 2023 por lo que pensábamos la justicia social. Y el último gran pacto es el pacto democrático. Si vos le gastillás a una vicepresidenta en la cabeza y una diputada te dice, no, yo no voy a repudiar el hecho, es que la democracia, los valores democráticos están perdidos en la Argentina, y los valores democráticos están perdidos en la Argentina, más allá de la torpe condena de la Corte Suprema Cristina, que es una vergüenza. Digo, están perdidos porque nosotros no respetamos al otro. Nosotros creemos que el que votó a Milei es un idiota. Y ellos piensan que el que vota al kirchnerismo es un corrupto. Por lo tanto, deforestado. Es imposible dialogar con ese otro. No tenemos una matriz democrática de acercamiento al que no piensa como nosotros. Entonces, no es posible la democracia con ese grado de fragmentación ideológica. Ya te está diciendo que quedan 3 minutos. Está llevándola de tiempo. ¿Querés la media luna? ¿Querés la media luna? Toma. Tiene hambre, dice. Toma. Porque le prometí llevarlo a... Y lo prometido es deuda. No, bueno, ahora vamos a comer. Ahí Faltan está. 3 minutos, mira. Ya nos echan, hijo. Qué grande, Vito. Gracias, Vito, por venir, ¿eh? Y Vito que es de Boca. ¿Es de Boca? Sí. Claro. No. No, dice Boca. Boca no. Bueno, Boca nada, como el disco de Cerati. River, le dije que si no es de River... O sea, en algunas cosas sos dictatorial. No, en eso Hernán. solamente. Pero ¿sabes por qué? Tiene una razón de ser. Que es... si él fuera de un cuadro diferente al de su padre, se perdería los domingos se perdería el abrazo, ese legado, de gol en la cancha del equipo del padre. Sí, eso es y yo recuerdo cada vez que mi viejo me llevó a la cancha de River. Sí. Y quiero que él recuerde cada vez que lo lleve a la cancha de River. Y yo soy de Boca por eso mismo a la inversa. O sea, mi padre me ha llevado... Por eso yo soy de los hinchas de fútbol que no cargo nunca al rival. Salvo en las redes porque me divierto, pero no cargo nunca a mis amigos. Porque un verdadero hincha de fútbol no debe cargar al otro, porque si entiende lo que es ese sufrimiento identitario, ¿para qué lo vas a gastar? Sí. Hay que celebrar más las alegrías propias que las desgracias. Sí. ajenas. Y menos ahora que está Riquelme, ¿no? O sea... Lo bancás a Riquelme. Sí, claro, no solamente banco a Riquelme, odio todo aquello que lo persigue, combate a Riquelme, sí. ¿no? Digamos. Entonces, digo...
cada vez que a Boca le va muy mal, le digo que levante un poquito, porque si no... Sí, ahí está, muy bien, bonito mensaje. Se lo llevan puesto a Riquelme, ¿no? ¿Qué esperas para esta tarde con Independiente? Muy buena pregunta, quedan 2 minutos. Hoy tenemos un día difícil por 2 razones. Digo, en casa somos de River y de Racing, porque mi compañera la India es de Racing. Yo soy un modelo edípico ideal, ¿no? Mi mamá es de Racing, mi compañera es de Racing, y Vito tiene permitido ser de River, un poquito de Racing y un poquito de Atlanta. Entonces, hoy, tener una novia de qué? Y de Racing. Y eso lo va a decidir él. Digo, porque si es edípico también. Bueno, sí, pero sí, podría darse que gane River y ganar a Racing también. Y están con doble alegría. Un sábado ideal. Y sí, ya estamos haciendo todas las... Yo soy de Boca, por ejemplo. Me vine a ver el partido con mi viejo. Ya hicimos todas las cábalas para que eso suceda. Hicimos panqueques a la mañana y a la noche vamos a hacer pizza. Así que si se da, podemos tener un sábado feliz. Bueno. Y a la noche encargamos el segundo. A la noche encargaron el segundo. Si ganamos todos. Muy bien. Bueno. ¿Dónde está? Es una razón contra la que no puedo tirar, no tengo envidia contra ese tipo de razones, pero bueno, yo quiero que gane Boca. ¿Qué te voy a decir? No, está bien. Venimos tan mal que una alegría para el pueblo de Boca no estaría mal. Sí. Nos tenemos que ir, ya está, estamos a tiempo cumplido. Carlitos Di Mare, Gary Castro, aquí en la producción, me dice Gary así, los dos, mencionamos los dos, claro, y yo así. El señor Emas Vinda, haciendo la operación de streaming, las fantasías, el señor Ariel García haciendo la operación de sonido, toda la logística técnica. Gracias, Luciana, por venir, por Gracias todo. por invitarme, Camilo. No, es tu programa. Es tu programa, nuestro programa. Nuestro programa. Es un honor tener este equipo, este fichaje impresionante. Gracias, Sergio Lamonte, que ayer fuimos a ver Cinema Verité, lo recomendamos, una banda que hace covers de Charly García, Serú Girán, y ayer hacían en la trastienda un homenaje a el Unplugged de Charly García, lo hicieron completo, igual que en el disco. Impresionante esa banda, la verdad que fue un espectáculo para mí muy conmovedor, porque no hay muchos lugares donde escuchar a Charly García bien interpretado, y ella es una banda impresionante. Suena muy bien, ¿te gustó? Sí, excelente, es la tercera vez que lo veo y la grasa de Capital y todo, y siempre lo hacen perfecto. Sí, realmente un gran espectáculo. Gracias, Sergito Rodríguez, el hombre, la figura, una de las figuras también de este año en la comunicación popular, poniendo el cuerpo siempre en todas las marchas, Sergito. Pedile que te diga por qué la muerte es antiperonista. Con ella nos vamos. Bueno, la muerte por definición es antiperonista, por una sencilla razón. Primero, porque el peronismo es un humanismo que mantiene al hombre en el centro de la existencia. Por lo tanto, si el hombre desaparece el peronismo. Segundo, porque el peronismo, la muerte siempre aparece en política en los peores momentos, ¿no? Mata a Evita en el 52, mata a Encarnación Escurra en pleno gobierno de Rosas, mata a Perón en el peor momento, en el 74, cuando si hubiera vivido 2 o 3 años más, posiblemente el golpe del 76 no hubiera sido posible. Mata a Néstor en el 2010, en pleno proceso, y la historia hubiera sido diferente, ¿no? Porque además la muerte se llevó, en su gran mayoría la muerte se lleva puesto a los peronistas, ¿no? O a los militantes del Movimiento Nacional y Popular, ¿no? Desde Dorrego a los 700 muertos en la Semana Trágica de los Trabajadores, que no eran peronistas, pero los 1.400 fusilados, los 350 muertos en el 55, los 30 tantas veces nos mataron y sin embargo desaparecidos, ¿no? Digo, la muerte se encarniza es una buena palabra para utilizar la muerte, con los militantes nacionales y populares. Muy pocas veces mueren los antiperonistas o los no peronistas o los ricos en la Argentina, ¿no? Por lo tanto, la muerte tiene ideología, ¿no? Es gorila, pareciera que no, pero es gorila, como dice. Pareciera que no, ¿no? Gracias, Hernán, por haber venido. Un aplauso para Hernán Brienza. Gracias al Pulqui, Radio Bar Pulqui, que nos ha permitido nuevamente hacer una transmisión. Sigan con Quique Alcoba en Viento a Favor, en la Radio Debe, en la Radio de las Madres. Gracias. Minutos contados, el repaso veloz de una semana feroz.
¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530